vamos a pasar al problema número 3, ¿no? Sí, voy a volver a compartir pantalla. ¿Mm? Mira, ahí estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver de qué se trata este problema. Dice, Joel depositó en una cooperativa cierto número de soles, que al ser descompuesto canónicamente se expresa como, y nos dan ahí el A, la E, toda una expresión canónica. Ojo, si esa expresión es canónica, los números que son las bases A, E, R y L son números primos diferentes. Nos dice que esa cantidad es una cantidad mínima. Este es el dinero que depositó. Como está en forma canónica, entonces, y n es mínimo, además tenemos A, E, R, L, serían números primos diferentes. Muy bien. Entonces, ¿por dónde empezar? A ver, ¿por dónde empezaríamos? El que se repite más veces, por ejemplo, es R. Y hay tres numeritos que tienen que ver con R. ¿Cuáles serían? Uno de ellos sería R-3, el mismo R y R-4. Entonces, de los tres números, el menor es R-4. Repito, de los tres, el menor es R-4. Entonces, como está en el exponente y nos dice que el número es mínimo, lo mínimo que puede ser R-4 sería 1. Y de ahí ya tenemos el valor de R. R valdría 5. Repito, ese exponente R-4, que es el menor de los números que tienen que ver con R, lo mínimo que puede ser es 1, porque acuérdate que los exponentes son enteros positivos. Te dicen el número es mínimo, el exponente mínimo. Lo mínimo es 1, R vale 5. Entonces, el número en forma canónica quedaría así, ¿no? Quedaría A a la E por E al cuadrado, por 5 a la 1 y por L, ¿sí? Ahora, yo observo ahora que el que se repite es E. Como queremos un número mínimo posible, entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, no sé, podríamos decir, por ejemplo, que ese numerito, que es lo mínimo posible, obviamente tendría que ser 2 o 3. Si fuera 2, yo tendría acá un 3 al cuadrado, por ejemplo. E fuera 2 y A fuera 3. Ahora, si fuera al revés, E vale 3 también, ¿no? 3 al cuadrado y el otro es exponente 3 y acá nos haría 2. Entonces la pregunta, como tiene que ser mínimo, ¿en cuál de los dos casos nos encontraríamos? El otro era 2 al cuadrado, acá era 3 al cuadrado. Así sería, ¿no? Entonces, hay estas posibilidades, ¿sí? Como nosotros queremos lo mínimo posible, entonces ahí es donde tenemos que considerar, perdón, acá, 3 al cuadrado, ¿no? Y 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? El otro nos da mayor. Este nos da, por ejemplo, si nosotros multiplicamos acá, nos haría 9 por 4, 36. El otro, cuando era 2 al cubo por 3 al cuadrado, nos da 72. Nosotros queremos el menor. Este sería posibilidad de menor. Entonces, como números primos, ya hemos utilizado al 3, al 2 y al 5. Me falta un número primo, pero yo quiero que sea lo menor. Entonces, el número primo que me falta tendría que ser el siguiente primo, que es 7. Ahí está 7. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos todo el número. ¿Cuánto es el dinero que depositó? Ese dinero, entonces, nos da 1.260. Ahora dice, yo retira y ahí nos dan la cantidad que retira. Entonces, lo único que tenemos que hacer para determinar es reemplazar. R vale 5, sería 6, ¿no? Como R vale 6, E vale 2 menos 0 y L vale 7 y 7 menos A que vale 3 sería 4. Sería 604. Entonces, el dinero que retira sería 604. De había depositado 1.260, retira 604, y entonces ¿cuánto le queda? Pues le queda la diferencia, 656, alternativa D. ¿Sí? A ver, lo dejo ahí. Pueden hacer sus consultas, ¿ah? No hay consulta, por favor. Si hay una consulta en el chat y no ha entrado, me avisan, ¿ah? Por favor. Muy bien, voy a pasar al siguiente ya que no hay consultas. ¿De acuerdo? Todo está claro.
A menos que sigan todavía en su descanso, ya terminó el descanso por si acaso. Dice así, Angelina o Angelina, ¿no? Le dice a Lisa, si determinas la cantidad de divisores y hallas el valor de n, a resolver esa ecuación, te haré propina 2n. No, te haré propina, dice, la diferencia de 2n con la cantidad de divisores positivos simples de n. Entonces, lo primero que tengo que hallar es el valor de n, ¿sí? Entonces, en el valor de n dice cantidad de divisores es 78, pero para poder hablar de cantidad de divisores, el número tiene que estar en forma canónica. O sea, en lugar de 20 es 2 al cuadrado, ahí está, por 5 a la 1, ahí está. Entonces la forma canónica es 2 al cuadrado, 3 a la 2n más 2, multiplicado por 5. Ya está en forma canónica. Entonces, si yo quiero calcular cantidad de divisores, quiero aplicar la fórmula de cantidad de divisores, multiplico estos exponentes aumentados en una unidad. O sea, si el exponente 2, 3. Si el exponente 2n más 2, 2n más 3. Si el otro exponente es 1, 2. Eso nos da 78, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, ahí podemos dividir 78, cancelar tercia y mitad, o sea, sexta. Y nos quedaría 2n más 3 es 13. Entonces, n valdría 5. Y ya tenemos el valor de n. N vale 5. 5 es un número primo. El número 5 solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número 5. Tiene dos divisores. Entonces, el número 5 no tiene ningún número compuesto como divisor. Entonces, cuando me dice cantidad de divisores simples de n, bueno, los dos únicos que tiene son divisores simples, el 1 y el primo que es 5. Ahí está. Tiene dos divisores simples. Entonces, en el problema nos decía que Angelina le va a dar a Lisa 2n, o sea, 10, porque n vale 5, menos la cantidad de divisores simples de n, o sea, menos 2. 8 soles, 8 soles, ¿no? ¿Para qué alcanza 8 soles, no? Bueno, esa es la cantidad que le va a dar, ¿de acuerdo? Alternativa A. Pueden tomarle captura. Voy a ver el chat por si acaso. Con la ilusión, ¿no? Seguro, algún alumno seguro ha hecho alguna pregunta y no hay nada. Muy bien. Entonces, no me preocupo, se supone que todo se está entendiendo, ¿no? Estamos bien, ¿no? ¿Ya viene su primer examen o ya pasó? No entiendo. Estamos semana 6, ya pasó, creo, ¿no? El primer examen, no quieren hablar del examen. No, profe, mejor no hablemos del examen. Ya, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, ¿ya? Ujú. Este domingo es el primer examen. Muy bien, el domingo. Entonces, por eso es que están un poquito calladitos, están un poco tensos, yo creo, ¿ah? Están un poco tensos. No sé cuál va a ser más difícil, el examen del domingo o el partido del lunes, ¿no? Los dos creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a... Entonces, nos olvidamos un momentito. Siempre cuando van a dar un examen, como hace presencial, supongo, ¿no? Pues ya ha sido presencial, siempre tienes que tener en cuenta que uno al examen siempre va con un poquito de tensión, de nervios, ¿no? Entonces, para que esa tensión desaparezca, lo más práctico, lo que siempre funciona es empezar por los ejercicios que te parezcan más fáciles. O sea, ni bien recibes tu examen, tú le das una miradita y dices, esto sí sé. Entonces, empieza por los problemas más fáciles, por la aritmética, ¿no? Y una vez que tú resuelves algunos y comienzas a marcar, en el momento que tú comienzas a marcar, esa tensión se comienza a disipar, esos nervios. Es como que uno comienza a ganar confianza. Porque tienes que comenzar a resolver. ¿Qué pasa si tú dices, voy a resolver este problema?
y lo tratas de hacer y no te sale. Entonces digo, un momentito, no, 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 lo hago de nuevo. Entonces lo tratas de nuevo y comienzas a correr los minutos y no te sale, te comienzas a llenar de ansiedad. Entonces, no, si no te sale la primera, déjalo. Pasas al siguiente. Y así, ¿de acuerdo? Vas pasando. O sea, no te sale, pasa así. En alguno te va a salir. Este está fácil, ya. Ese te lanza a hacer. Lo resuelve y vas a ver cómo ganas confianza. Porque a veces lo que juega no es qué tanto sabes o qué tanto has estudiado, sino también un poco de nervios, ¿no? Y otra cosa importantísima, eso sí le digo, es de descansa. El día anterior, a veces el día anterior del sábado se amanecen hasta el domingo. Por eso yo estudié hasta las 3 de la mañana. Te vas a dormir en el examen. Y a mí cuando me ha tocado cuidar el examen, yo he visto alumnos que se quedan dormidos, tiesos, ¿ah? Total, ¿por qué? Porque no han descansado bien. O sea, tienes que descansar tus 8 horas completas. Si te vas a despertar a las 6, a las 10 máximo, tienes que estar durmiendo. Durmiendo. Si tú duermes completo, vas a ver que vas a ir con más fuerza. Tienes que ir habiendo desayunado. Otros también están con hambre, está que suena eso. Uno piensa que en el campus venden comida. No, todo está cerrado. Entonces tú tienes que ir desayunando. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso juega, por si acaso, todo eso juega a la hora de dar el examen. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Vuelvo a compartir pantalla. Problema 5. A ver, ya estamos entonces en el problema 5. Dice así. Yolanda tiene ahorrado cierto número de soles que al descomponerlo canónicamente nos da 2 a la 5 P por Q. Ojo, si no dice que está descompuesto canónicamente, entonces P y Q son números primos diferentes y diferentes de 2. Con eso desea comprar una laptop. Dice, y el precio de la laptop es equivalente a la suma de los divisores de lo que tiene ahorrado. O sea, el precio de la laptop es equivalente a la suma de divisores de este número. Entonces vamos a llamarle al número, le vamos a llamar n, por ejemplo. Ese es lo que tiene ahorrado. El precio de la laptop es la suma de divisores de n. Entonces vamos a aplicar la fórmula de suma de divisores. Ahí está. Precio de la laptop, suma de divisores. Sería 2 a la 6 menos 1 sobre 2 menos 1. El otro sería p al cuadrado menos 1 sobre p menos 1. Y el otro q cuadrado menos 1 sobre q menos 1. Esta es la suma de divisores, ¿de acuerdo? No dice, si para comprar dicha laptop le falta el doble de su ahorro, lo que tiene ahorrado es n. Y para comprar la laptop le falta 2n. O sea, ¿cuál es el precio de la laptop? El precio de la laptop es 3n. Repito, ella tiene ahorrado n. Le falta 2n. ¿De cuánto cuesta la laptop? La laptop cuesta 3n. Pero también nos decía que el precio de la laptop es toda esta cantidad. Entonces, esta cantidad es equivalente a 3n. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribirlo como una ecuación. La cantidad, la suma de divisores es equivalente a 3n. A ver, en vez de suma de divisores, por ejemplo, acá sería 2 a la 6, 64, menos 1, 63, entre 1, 63. Aplicamos diferencia de cuadrado, me quedaría P más 1 y el otro también me quedaría Q más 1. Y acá es igual a 3 veces N. ¿Quién era N? N era 2 a la 5 por P por Q. Entonces nos haría 2 a la 5 es 32 por 3 por P por Q. Lo primero que puedo hacer es cancelar tercia. Mira, hay varias maneras. Por ejemplo, yo puedo cancelar tercia acá y acá tercia me quedaría 21. Puedo pasar este P más Q por Q más Q, puedo pasar a dividir. Y diría diría 21. El 32 también que pase a dividir. 21 es a 32 como P por Q es a P más 1 por Q más 1. Así nos quedaría. ¿De acuerdo? 21 es a 32 como P por Q es a P más 1, Q más 1. Ojo, P y Q son números primos. Plantearlo así. A ver, vamos a verificar. Si el producto es 21, tendría que ser 7 y 3. No hay otra posibilidad, porque son primos, ¿ah? No puede ser 21 por 1. No, porque son primos. 7 y 3, única posibilidad. Si fuera 7 y 3, abajo sería 8 y 4. Y si yo multiplico 8 por 4, sí nos da 32. Entonces, esos son los valores, 7 y 3. Única posibilidad. Profe, ¿y puede ser 3 y 7? Sí, o sea, 7 y 3, 3 y 7, cualquiera.
En el problema nos dice, ¿cuál es el precio de la laptop? Entonces, el precio de la laptop era 3N, ¿de acuerdo? Entonces, N venía a ser 32 por 21. Y como el precio de la laptop es 3N, le multiplico por 3. Nos haría 2016, ¿no? Alternativa C, ¿no? Una 2016, está más caro las laptops, ¿no? Por lo menos ahora están las de doceava generación, ya salieron, arriba de 3000, por si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, si te van a comprar una laptop nueva, tú ingresas y te dices, ¿qué quiere dar una laptop? Obvio, un universitario va a tener, necesitas tu laptop sí o sí, le pides ya una de doceava generación. Ah, papá, vas ahorrando que voy a ingresar, así que está carito, ¿ah? ¿Sí? Si es menos de 3000, no es la última, ¿sí? Siquiera un tera de disco sólido. Muy bien, lo dejo ahí, de repente tienen consultas. No hay consultas. Voy a hacer el problema 6 y si hubiera alguna consulta, de ahí voy a pasar al chat. Si acá hay alguna consulta, por favor, activen su audio. Listo. María desea comprarse una tablet. Para ello dispone de tres cuentas de ahorro, 12 a la P por 5 a la Q. Eso no es canónico, ¿ah? Donde P y Q son enteros positivos, ¿ya? Eh, dice que, ojo, dice que él dispone de tres cuentas y en cada cuenta hay esta cantidad. Entonces, ¿cuánto es el dinero que él tiene? El dinero que él tiene es tres veces esa cantidad. Ahora no dice, el precio de la tablet es 2015. Ya nos dan de dato el precio, ¿no? Pero esa cantidad, o sea, 2015, que es el precio, equivale a la suma de divisores positivos múltiplos de 5. Esa cantidad equivale a la suma de divisores positivos múltiplos de 5. Entonces, de la cantidad que dispone en una de sus cuentas, ¿sí? Entonces, vamos a ordenarnos. Este es el dinero que tiene en cada cuenta. Y nos dan de dato que la suma de los divisores positivos múltiplo de 5 de esto es igual a 2015, que es el precio de la tablet. Descomposición canónica, 2 a la 2P, 3 a la P y 5 a la Q. Muy bien. Entonces, si yo quiero múltiplo de 5, separo un 5. Mira, separo un 5, ¿ah? Si separo un 5, la única diferencia es que me quedo Q menos 1. Por ejemplo, si nos hubieran dicho cantidad de divisores múltiplo de 5, entonces separo un 5 y trabajo con los exponentes que nos están quedando. 2P, P y Q menos 1, ¿no? ¿Qué hacíamos? Multiplicamos aumentando en 1. Sería 2P más 1, sería P más 1 y el otro Q menos 1 más 1 me daría Q. Por ejemplo, ese sería cantidad de divisores. Pero cuando me dice suma de divisores múltiplos de 5, ¿eso cómo hacemos esto de la suma de divisores? ¿Sí? Por ejemplo, digamos para el número 24. Digamos, por ejemplo, para el número 24. ¿Sí? O para el número 12 nomás. A ver, si nosotros hablamos de divisores de 12, el 12 que ya lo habíamos trabajado tiene 6 divisores, ¿no? Era el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. Si me dijera suma de divisores múltiplo de 3, entonces tendría que sumar el 3, el 6 y el 12, ¿no? Nos haría 21, ¿no? 6, 18, 3, 21. Ya, muy bien. Esa es la suma de divisores múltiplo de 3. Pero aplicando fórmula, ¿cómo sería? El número 12, como yo quiero múltiplo de 3, yo separo un 3. Si separo un 3, me quedaría simplemente, eh, perdón, el 12 le tenemos que dar forma canónica. El número 12, yo separo un 3 y me quedaría 2 al cuadrado. Así nos quedaría. Entonces, cuando yo quiero la suma de divisores múltiplo de 3, ya separé un 3, ese 3 lo dejo
y aplico la fórmula a lo que nos queda en el paréntesis. Pero fórmula de suma de divisores. Si nos quedó 2 al cuadrado, sería 2 al cubo menos 1 sobre 2 menos 1. 8 menos 1, 7, entre 1, 7 y 7 por 3, 21. Nos da el mismo resultado. ¿Sí? Entonces yo acá, por ejemplo, para la suma de divisores múltiplo de 5, lo que he hecho es separar un 5. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de suma de divisores a todos los que nos quedó adentro. Por ejemplo, si el primer factor es 2 a la 2p, al exponente le tengo que aumentar una unidad, menos 1 sobre 2 menos 1. El siguiente es 3 a la p, sería 3 a la p más 1, menos 1 sobre p menos 1, sobre 3 menos 1. Y así con cada uno de esos factores. Esa es la cantidad de números múltiplo de 5. Suma múltiplo de, no cantidad, sino suma múltiplo de 5. Entonces, esta suma de divisores múltiplo de 5 es dato. Es igual al precio de la tablet. Y el precio de la tablet es 2015. Entonces lo igualo a 2015. Ahí está. ¿Y qué puedo cancelar? Puedo cancelar quinta. ¿No? Yo puedo cancelar quinta. Si cancelo quinta, ahí está, me quedaría 403. Ahí está la expresión. Ahora, el número 403 es conocido, porque siempre en esta clase de problemas aparece 403, porque tiene una forma en particular. Miren, 413 es 31 por 13. ¿Sí? ¿Y por qué le digo que tiene una forma en particular? Porque, por ejemplo, el número 31 le puedo dar forma de potencia. Mira, el número 31, por ejemplo. 31, yo le puedo dar esta forma. Le puedo dar la forma, por ejemplo, de, a ver, 31 puede ser igual a 2 a la quinta menos 1 sobre 2 menos. Esto es 31. Pero el mismo 31 también lo puede escribir como 5 al cubo sería, ¿no? 5 al cubo menos 1 sobre 5 menos 1. Entonces aparece muchas veces en la fórmula de suma de divisores. El número 13 también. El número 13, por ejemplo, lo podría escribir al número 13 como 2, a ver, 2 al cubo, ¿no? O 3 sería, ¿no? 3 al cubo, así sería. 3 al cubo menos 1 sobre 3 menos 1. 27 menos 1, 27 entre 2, 13. Entonces, este valor, que este primer paréntesis que tengo acá, este primer paréntesis sería 31, por ejemplo. Este segundo paréntesis, por ejemplo, sería el 13. ¿Y qué hago con el otro? Si el otro me quedase 1, pues solamente el único que nos quedaría es 1, Q tendría que ser 1, porque si Q vale 1, 5 a la 1 menos 1 entre 4 nos haría 1. Ahí encaja todos los valores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale P? Como el exponente es 5, P valdría 2, y en el 3 también P valdría 2. Tiene que cumplir en ambos. O sea, lo que estoy diciendo es que esta expresión, si nosotros le damos forma, si el 2 y el 4 paso al otro lado, ¿no? Ahí nosotros tendríamos que el primer paréntesis, este primer paréntesis sería el 31, que es 2 a la quinta menos 1. El segundo paréntesis, ¿no? Sería el 26, que es 3 al cubo menos 1. Y lo último que quedaría sería ahí el tercer paréntesis. Y el tercer paréntesis tendría que ser 4, que viene a ser 5 a la 1 menos 1. Entonces de ahí tenemos que P vale 2 y tenemos que Q vale 1, ¿no? Ahí está. Ahí están los valores que nosotros estamos mencionando. Entonces, ya tenemos estos valores y ya tenemos todo el número. El número sería 12 al cuadrado, 12 a la P, 12 al cuadrado por 5 a la Q, 5 a la 1. ¿Sí? O sea, 144 por 5 nos haría 720. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, María desea comprarse una tablet y para ello dispone de 3 cuentas de ahorro de esta cantidad 720. Entonces, ¿cuánto es lo que ella tiene ahorrado? Ella tiene en una cuenta 720, en otra 720 y en la tercera también 720. Lo que ella tiene ahorrado es 720 por 3. O sea, ella tiene 2160. Es lo que ella tiene ahorrado. Ahora, de esto, la tablet cuesta 2015. O sea, ella puede comprarse la tablet. Y si ella se compra la tablet, nos dice cuánto le sobra, la diferencia. Lo único que tendremos que hacer sería restar y nos haría 145. ¿De acuerdo? Alternativa D. ¿Sí? Lo dejo ahí.
¿Hay alguna consulta? Chicos, si hay preguntas, dígame, ¿ah? Sí, un instante, un instante. Ya, ahora sí, no hay consultas. Ahora sí voy a pasar a leer el chat por si acaso. Vamos a dejar de compartir, ¿ya? No, no hay consulta. Muy bien, continuamos. Vuelvo a compartir. Ahí dice así. En el Club Deportivo Pacífico, dije el Club Deportivo Pacífico, compra cierta cantidad de pelotas equivalentes al menor número que tiene 12 divisores positivos compuestos. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, ahí está. Vamos a suponer que ese número sea n, es el menor número que tiene 12 divisores positivos compuestos y dos divisores positivos primos. Mira, tiene 12 compuestos, tiene dos primos, o sea, la cantidad total de divisores sería 15. ¿No? Pues sería primo más compuesto más uno. Pero esa cantidad nos dice que se reparte equitativamente a sus 20 sedes. ¿Qué significa equitativamente? En partes iguales. Entonces, esa cantidad n, si tú lo repartes en sus 20 sedes, le da equitativamente, o sea, no queda nada. Entonces, n es múltiplo de 20, ¿no? Y si es múltiplo de 20, ahí ya están sus dos divisores primos. ¿Cuáles serían? El 2 y el 5. Lo que nos faltaría serían los exponentes. El número es múltiplo de 20, sería 2 a la p por 5 a la q, pero la cantidad de divisores sería p más uno por q más uno, pero cantidad de divisores es primo más compuesto más la unidad. Con 12, cantidad de divisores nos haría 15, ¿no? Pues sería ahí 12 compuestos, 2 primos más la unidad, nos haría 15 divisores. Y el número 15, acuérdate que nosotros lo tenemos que escribir como el producto de números aumentados en una unidad, acuérdate, ¿no? De los exponentes. O sea, ese número 15 sería P más uno por Q más uno. Pero el número 15 es 5 por 3. Entonces los exponentes tendrían que ser 4 y 2. ¿No? ¿No? Acuérdate que el producto de exponentes aumentado en una unidad. Si el producto de exponentes aumentado en una unidad no es 5 por 3, entonces los exponentes son 4 y 2. ¿De acuerdo? Y como por dato, acá me dice que es el menor número. Entonces, el 4 que sea el exponente del 2 y el 2 que sea exponente de 5. Entonces, nos haría 2 a la cuarta por 5 a la cuarta. Ese sería el menor número, ¿sí? Sería 16 por 25. Nos haría un total de 400. Entonces, se reparte entre 20 sedes. ¿Cuántas pelotas va para cada sede? 20, pues, ¿no? Reparto entre 20, 20. A cada sede va 20. Ahora, el precio de cada pelota, dice, es tanto el precio, ese precio en dólares, ¿no? Dice, es tanto como la suma de divisores compuestos positivos del número de pelotas. Entonces, no hay fórmula para suma de divisores compuestos, ¿no? Ahí lo que podemos hacer sería sacarlo. O la otra manera sería, calculo la suma de todos los divisores y le resto los que no son compuestos, los primos y la unidad. Esa sería una manera. Pero me parece más fácil el número 20. Número 20 es 2 al cuadrado por 5, o sea, solamente tiene 3 por 2, 6 divisores. Y de los 6 divisores hay dos primos y el uno. Entonces solamente hay tres compuestos. ¿Cuáles serían? El 4, el 10 y el 20. ¿Sí? Esos son los únicos divisores compuestos. Entonces ya no es necesario aplicar fórmula, ahí lo sumamos. 34 no haría la suma. ¿Sí? Entonces nos decía, el precio es tanto como la suma de divisores positivos compuestos. O sea, el precio es $34. Sería alternativa B.
No hay consulta. Uh, un alma caritativa que me diga, profesor, todavía estamos aquí. Todo claro, profesor. Qué bueno. A veces me preocupo, ¿no? Cuando hay mucho silencio. Imagínate en una clase presencial, un silencio así, ¿no? Yo pensaría que todos han dormido. Bueno, ya van a volver, se supone, el otro ciclo de clases presenciales, ¿no? Vamos a continuar. Problema 8. Entonces pasamos al problema 8, ¿de acuerdo? Lucía dice, ajá, Lucía ahorra en enero 3 a la n soles. Ya, está interesante, dependiendo del valor de n, ¿no? Y cada mes el triple de lo ahorrado el mes anterior. Entonces, si en enero ahorró 3 a la n, en febrero el triple. El triple sería 3 a la n más uno, ¿no? Y en marzo el triple. El triple sería 3 a la n más 2. Y en el problema no dice el monto total ahorrado en los 3 primeros meses, o sea, la suma de estas cantidades, ¿no? A ver, el monto total ahorrado sería la suma. Y en esta suma, nosotros podemos, por ejemplo, factorizar 3 a la n y nos quedaría 1 más 3 más 9. O sea, sería 3 a la n por 13. Ese sería el monto ahorrado. 3 a la n por 3. Eso es lo que ahorró en los 3 meses. Ya tenemos esa cantidad. Ahora, ¿qué más nos dice? Dice, si el monto ahorrado en los 3 primeros meses, o sea, esta cantidad de M, lo puede gastar de a n maneras diferentes, en cada manera una misma cantidad entera de soles. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, yo le dijera, por ejemplo, el número 20 yo lo puedo gastar de 6 maneras diferentes, ¿no? En cada manera una misma cantidad entera de soles. Por ejemplo, yo lo puedo gastar de uno en uno, ¿no? De uno en uno. ¿En cuánto? En 20, ¿no? En 20 días, porque cada día un sol, ya en 20 días. Esa sería una manera. Otra manera, lo puedo gastar de dos en dos. Bueno, si cada día me gasto 2 soles, ¿en cuántos días me gasto de dos en dos? En 10 días. Esta es otra manera. Cada día una misma cantidad entera de soles. Yo pregunto, ¿lo puedo gastar de tres en tres? ¿Una misma cantidad entera de soles? ¿Sí o no? Esos 20 soles, ¿lo podría gastar de tres en tres? Hasta acá yo tengo 15, 18, y si gasto de nuevo 3, ya me pasé a 21. No se puede gastar de 3 en 3. De 3 en 3 no se puede. Entonces, esa cantidad que voy a gastar, la misma cantidad todos los días, tendría que ser un divisor de 20. Por eso es que para decir de cuántas maneras diferentes lo puedo gastar una misma cantidad de soles cada manera, entonces yo lo que digo es que tengo que sacar los divisores de 20. Y 20 tiene 6 divisores. El uno, el 2, el 4, o sea, lo puedo gastar de 4 en 4. El 5 lo puedo gastar de 5 en 5. El 10 de 10 en 10. O el 20, en una sola gasto el 20. Entonces, esa cantidad de maneras es la cantidad de divisores del número. Entonces, como en el problema nos dice que esa cantidad que tenía ahorrado lo puede gastar de a n maneras diferentes, esa cantidad de maneras diferentes es la cantidad de soles que tiene ahorrado, ¿sí? Esa cantidad de maneras diferentes, perdón, es la cantidad de divisores de lo que tiene ahorrado, ¿sí? Entonces, nosotros igualamos ese número a la cantidad de divisores de lo que tiene ahorrado. La cantidad de divisores de m es igual a ese número. Ahora, ¿cómo calculo la cantidad de divisores? Multiplico los exponentes, pero aumentados en una unidad, n más 1 por 2. Esa es cantidad de divisores. ¿Y qué le hago al número? A este número puedo aplicar descomposición polinómica, sería 10a más n. Y al otro lado yo tendría n más 1 por 2, así sería. Esa sería la ecuación que nos estaría quedando. ¿De acuerdo? N más 1 por 2, al otro lado descomposición polinómica, 10 más n, 10a más n, ahí está. Y el 2n, este 2 multiplica 2n más 2, el 2n con el n se resta, me quedaría un n, n más 2 es 10a. Miren, nos ha quedado así.
Y entonces, para que el número sea múltiplo de 10, obligatoriamente n tendría que terminar en 8. Una opción que sea 8, 8 más 2, 10, A vale 1. Otra opción sería 18 más 2, 20, A valdría 2, pero n no puede ser 18, porque n es una cifra. Entonces, único valor posible, n vale 8 y A vale 1. Único valor posible. ¿Sí? El problema no dice determinar A más n, entonces la respuesta sería 9. Alternativa C. A ver, lo dejo ahí para que tomen captura. Ahorita voy a pasar a leer el chat. Si tienen consultas, por favor, escríbanlo en el chat. Ya, vamos a leer el chat. Y muy bien, me voy a tomar tiempo para leer todo lo que han escrito. Muy bien, terminé. Ya, terminé, muy bien. Sigamos entonces. 9. Hoy ya está funcionando bien el internet, ¿no? No se congela nada. Para que hable, de repente ahora se congela. Ojalá, contra. Ya, estoy en el 9. Pasamos al problema 9. Dice así, se desea delimitar el perímetro de un terreno rectangular de 990 metros cuadrados de área. ¿Ya? Delimitar, ¿ah? O sea, escribir, hacerle un cerco, ¿no? O sea, acá está nuestro terreno, tiene 990 metros cuadrados de área. Las dimensiones de dicho terreno, dice, expresadas en metro cuadrado, deben ser números enteros positivos. Además, estas dimensiones pueden ser trisecadas. Ujú. ¿Qué significará trisecadas? ¿No? Significa que lo puedes cortar en tres partes iguales. O sea, si yo tengo un segmento, por ejemplo, y lo puedo trisecar, significa que lo estoy cortando en tres partes iguales. Si esto mide 2, esto mide 2, esto mide 2, todo mediría 6, por ejemplo. Eso significa trisecar. Si este mide, por ejemplo, que lo puedes dividir en tres partes iguales, ¿no? Si esto mide P y esto mide P, todo mediría 3P. Por ejemplo, ese sería uno de los lados, en metros, ¿no? 3P. Y el otro lado también lo puedes trisecar. Entonces, si esto mide Q, esto mide Q, esto mide Q, todo mediría 3Q. O sea, ambas lados pueden ser trisecados. Obviamente que en nuestro planteamiento P es mayor a Q, ¿no? Por la gráfica, P es mayor a Q. Ahora, si yo multiplico, por ejemplo, el largo por el ancho, me va a dar el área. Entonces yo puedo multiplicar 3P por 3Q y me daría 990. Puedo cancelar novena, ¿no? P por Q es 110. Ahí está. Y P y Q son dos números que al multiplicar nos da 110. Entonces, no necesariamente primos, ¿ah? Ojo, no te dice que sean primos, solamente te dice que lo puedes trisecar. Bueno, es un número entero, eso sí tenemos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, el número, para que el producto nos dé 110, vamos a ver qué valores puede tomar P y Q. Recuerda que según el planteamiento que hemos hecho, P es mayor a Q. ¿Sí? Entonces nos dice, si nosotros dividimos el número 110, por ejemplo, es 2 a la 1, 5 a la 1 y 11, ¿no? Es 10 por 11, 2 por 5 por 11, ya está. Como nosotros tenemos que P viene a ser mayor a Q, una de las opciones, por ejemplo, para P sería que valga 110 y Q vale 1. Por ejemplo, 110 y 1 cumple. Otro, por ejemplo, podría ser 55 y 2, cumple. Otro, por ejemplo, podría ser 11 y 10, cumple. O sea, como P es mayor a Q, puede ser 110 y 1, puede ser 55 y 2, puede ser 22 y 5 o puede ser 11 y 10. Hay cuatro maneras diferentes. ¿De acuerdo?
¿Por qué es necesario encontrar estas maneras diferentes? Porque en el problema nos dice, determine la suma entre la cantidad de maneras que se puede delimitar, estas son cantidad de maneras que se pueden delimitar, ¿no? Dicho terreno, ¿sí? Muy bien, pero eso mismo yo lo podría haber encontrado de otra manera. Por ejemplo, ¿no? Los números P y Q, si yo, por ejemplo, yo tengo el número P por Q es 110, entonces yo Q paso a dividir, por ejemplo, P sería 110 entre Q, ¿de acuerdo? Entonces, como P es un número entero, entonces, y es igual a esta fracción, esto tiene que ser un número entero. Para que sea un número entero, Q es un divisor de 110. Y lo mismo P. Q es divisor de 110. P es divisor de 110. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo calculo la cantidad total de divisores. Miren, calculo el total es 8. En la mitad de ellos es para P y la otra mitad para Q. Entonces, cuando me dice cuántos valores puede tomar P, la mitad sería 4 de esos 8 valores. Hay dos maneras de conseguir esa cantidad, ¿no? Hay 4 maneras en total de que P sea mayor a Q y que el producto no es 110. Muy bien, ahora sí, ¿qué nos pide en el problema? Dice, determine la suma de la cantidad de maneras que puede delimitar, es decir, 4, y la cantidad de metros que tiene su perímetro. Habría que calcular el perímetro, pero dice perímetro mínimo. Para que el perímetro sea mínimo, las longitudes tienen que estar lo más cercanas posibles. Por ejemplo, si fuera 11 y 10 las dimensiones, por ejemplo, ¿no? Ahí nomás, con 11 y 10, el perímetro, digamos, sería la suma por 2. Con 110 y 1, el perímetro es mayor. ¿No? Es mucho mayor. Como no dice perímetro mínimo, vamos a tomar el último caso. O sea, cuando P vale 11, o sea, a lo largo sería 33, ¿no? Y Q vale 10, a lo ancho sería 30. Ese sería lo mínimo. El perímetro sería 2 veces 33 más 30, ¿no? Ahí estaría. ¿Sí? P y Q, ¿no? Dice, perdón, que dice, determine la suma de la cantidad de maneras que puede limitar dicho terreno y la cantidad de metros de su perímetro mínimo. Ah, ya, con estos valores solamente, es que lo vamos a trisecar, ¿no? Entonces, como lo vamos a trisecar, o sea, cortar en partes iguales, en cada una de esas partes ya trisecadas, yo tengo por acá P y por acá tengo Q. Entonces nos piden ese perímetro que es 11 y 10. Al multiplicar, entonces, por 6, ahí nos quedaría 126, ¿sí? Muy bien, entonces nos haría, la suma nos piden, la suma, 4 maneras, 126, nos haría como suma 130. Ahí está, 130, alternativa B. A ver, lo dejo ahí. De repente tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden comentar también, por favor. Y yo estoy seguro que a la hora que han estado haciendo los ejercicios propuestos, porque imagino que ya han avanzado, han encontrado algunas dificultades en los ejercicios propuestos. Y sí, con sinceridad, hay varios errores en los ejercicios propuestos. Entonces, ahora terminamos de explicar el problema 10. No solamente le voy a la clave y los ejercicios propuestos, sino también las correcciones. Hay varias correcciones. Entonces, si en un problema, pues no te ha salido, no te preocupes todavía, ¿no? Hasta mirar la corrección, ¿no? Hay varios errores, de repente no has conseguido clave, de repente no lo entiendes, ha tenido que hacerse varias correcciones, ¿sí? Muy bien. Voy a ver el chat por si acaso, si no ya pasamos al último. Ya, no hay nada en el chat. Último. A ver, vamos a compartir, ¿ya? Ahí estoy compartiendo pantalla, ¿no? A ver, 10. Ahora dice, un profesor de matemática les afirma a sus alumnos,
El número de habitantes de una ciudad en la que nos encontramos es tanto como factorial de 11 más factorial de 13 sobre 1099, ¿no? ¿Cuánto será eso, no? Muy bien. Y nos dice, y la cantidad de divisores positivos de dicho número equivale al bono, ajá, al bono Yanapay, ¿no? Que recibirá cada padre de familia en nuestra ciudad. Entonces, tenemos que hallar primero, tenemos que determinar cuánto vale esa cantidad. Luego vamos a aplicarle la fórmula de cantidad de divisores. A ver, nosotros tendríamos acá, vamos a suponer que el número de habitantes es n, ¿sí? Entonces dice, el número de habitantes es tanto como 11 factorial más 13 factorial sobre 1099. Ahí está. ¿Qué es lo que se puede factorizar? Miren, factorial de 11 es el producto de todos los números del 1 al 11. Factorial de 13 es el producto de todos los números del 1 al 13. Entonces yo puedo factorizar factorial de 11, que es del 1 al 11, y me quedaría en el otro, me quedaría 12 por 13. Ahí está. Entonces factorizo el factorial de 11 y me quedaría 1 más 156. O sea, 157 nos quedaría. Pero justamente ese 157 también es un divisor de 1099. 1099 es 7 por 157. Entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar. O sea, el número n simplemente sería factorial de 11 entre 7. Nada más. Entonces, yo necesito, para poder sacar el número n, necesito descomponer polinómicamente al número factorial de 11, ¿no? Vamos a descomponerlo. No, nos conviene descomponerlo porque lo que vamos a hallar del número n es su forma canónica para calcular la cantidad de divisores. Necesito entonces que el número esté en su forma canónica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía? Divisiones sucesivas. A ver, los divisores primos de 11, factorial de 11 sería el 2, el 3, el 5, el 7 y el mismo 11. Aplicamos descomposición, divisiones sucesivas. Divido, yo quiero saber cuántos 2 aparecen en factorial de 11, entonces lo divido entre 2. 5 sobrando 1, el 1 no me sirve, solamente cocientes. 5 entre 2, otra vez me queda 2, sobrando 1, 2 entre 2 me queda 1, sumo los cocientes y me quedaría 8. Esa es la cantidad de veces que aparece el número 2. O sea, yo lo que podría hacer acá es escribir, en vez de factorial de 11, 2 a la 8 por 3 a la cuánto. Ahora divido 11 entre 3, ¿no? Me daría 3 y 3 entre 3 me da 1. O sea, sumo los cocientes me va a dar 4. Entonces, 3 a la 4 por 5 a la cuánto. Bueno, ¿lo puedo dividir o no es necesario? Hay 2, ¿no? En 5 y en 10, solamente hay 2. Ahí está, ¿no? Entonces, acá es 5 al cuadrado. 7 solamente hay 1, ¿no? El 11 también hay 1. El 7 también hay 1, nada más. Y esto lo tengo que ir todavía entre 7. Y ahí es donde se va a eliminar este valor, ¿no? Porque había un 7 abajo, se elimina, ¿sí? Solamente había un 7 y hay un 1. Muy bien, entonces el bono nos dice que equivale a la suma, dice, equivale a la suma de la cantidad de divisores de dicho número. Entonces, para calcular el bono, yo necesito calcular la suma de divisores del número n. Y eso sería multiplicar estos exponentes que estoy sombreando amarillo, pero aumentados en 1. O sea, sería 9 por 5 por 3 y por 2. Ese sería el bono. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro número, ahí está nuestro valor ya simplificado, ya lo hemos simplificado al 7, y el bono, entonces 9 por 5 por 3 por 2, ¿no? Nos haría un total de 270. No está mal, un bonito, no está mal, sería alternativa B. Muy bien, nos dice, ¿cuánto equivale bono? Alternativa B. Muy bien, a ver, tomen captura, pregunten, si es que hay consultas, todavía no se vayan, por favor. No es porque no me van a pagar si se van, sino es, sino es porque tengo que enseñarles las correcciones. Hay varias correcciones, ¿sí? Si no les salió, no se preocupen. Si les salió, preocúpense, porque si está mal y te sale, algo también está haciendo mal, ¿no? Eh, muy bien. ¿Hay alguna consulta aquí? ¿Problema 10?
Voy a ver el chat por si acaso. A ver, creo que sí. Dice, ¿por qué salía 157 en la parte de arriba? Ya. El factorial de 13, mira, factorial de 13 es el producto de todos los números hasta el 11, el 12 y el 13, hasta el 13. Entonces yo puedo factorizar, no, no se llama factorizar, ¿no? Porque estamos multiplicando. Yo puedo agrupar producto del 1 al 11 y ese factorial de 11. Entonces, el factorial de 13 lo escribo como factorial de 11 por 12 por 13. Y ahí sí puedo factorizar factorial de 11. Entonces, si yo factorizo factorial de 11, me quedaría 1 más 12 por 13. Por eso es que abajo me quedó 1099. 12 por 13 es 150, más 1, 157. Por eso que nos queda factorial de 11 por 157. Y abajo es 7 por 157. Por eso es. ¿De acuerdo? Por eso nos quedó el 157. Muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces. Ya, eso ya está explicado. Ahora sí espero que haya quedado claro. Primero las claves, luego las correcciones. Ahí están las claves para que ustedes puedan practicar, verificar sus resultados. Ya saben que, como dijo el profesor que me presidió, ustedes pueden entrar a hacer sus consultas por el multichat. De 2 a 4 los miércoles yo me encuentro, a las 4 está otro profesor, otros días hay otros profesores. En el momento que ustedes tengan alguna duda, pueden hacer su consulta. ¿De acuerdo? Muy bien, primera corrección. Ya tienen las claves, acá está. A ver. Este es del problema 2. Había algunas pequeñas correcciones. Muy bien. Seguro me dan, profe, eso nomás. No, hay otra corrección más. Acá se ha corregido bastante, ¿no? Mejor hubieran cambiado de problema ya. Siguiente. Uno de, profe, ya, ahora sí, dos correcciones le creo. Eh, hay más. Acá hay otra más. Tomen captura. Ahora sí, por eso ya. Estoy seguro que ya se acabaron las correcciones. La yapa, la yapa. Ahí está la yapa. Muy bien, chicos. Listos. Se acabó. Y menos mal, ¿ah? Ya no hay más corrección. Muy bien. Vamos a dejar de compartir. Y ya eso sería entonces todo por hoy. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Sí? Pero miércoles, ¿no? El próximo miércoles. Esperemos ya con la alegría de la clasificación, supongo, ¿no? El lunes clasifica, el miércoles vamos a estar todos contentos comentando al respecto. Y también con la alegría que les ha ido bien y que todos marcaron, empezaron por aritmética y todos marcaron bien. Justo. Chao, chicos. Nos vemos. Chao.